Vamos a comenzar. Vaya por favor al libro de Juan. Juan 16, del 12 al 15. Juan 16, 12 al 15. Vamos a darnos prisa para que la lluvia no nos impida terminar la clase. Al igual que la semana pasada, vamos a darnos un poquito de prisa en cuanto a que no es muy extenso el tema. Nuestra cita es Juan 16, versículos 12 al 15. Creo que se oye mejor sí, ¿verdad? Mucho mejor. Dice la Escritura, Juan 16, del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y les hará saber las cosas que han de venir. Y me glorificará, pues tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios. Nada más volumen un poquito para abajo. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche tan preciosa en la cual has mandado esta lluvia. Y te agradecemos por la lluvia. Obviamente tú eres mucho más sabio que nosotros, eso es obvio. Y si la has mandado es porque es necesaria. Gracias, mi Dios. Solamente te rogamos que nos permitas llevar nuestro estudio a cabo, que nos permitas terminar el día de hoy. Y te doy gracias, mi Dios, por la enseñanza que estamos a punto de tomar. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús decimos amén, Dios. ¿La pila cuadrada no está aquí? Ahí está. El tema del día de hoy se titula Otros ministerios del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas tareas más que hace el Espíritu Santo. Hasta el momento, en nuestro estudio acerca de la persona y obra del Espíritu Santo, hemos visto temas variados. Hemos visto el sello del Espíritu, el bautismo, la llenura del Espíritu, la obra del Espíritu en la iglesia. Tiene 5 características, ya no las vamos a repasar ahorita. La semana pasada, la última clase, vimos las señales de que el Espíritu Santo está en un corazón y vimos que son todas ellas necesarias para que una persona pueda decir, sí, el Espíritu Santo habita en mí. Pero no es todo lo que podemos estudiar bíblicamente acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Aún hay más, mucho más que estudiar. En específico, todavía hay otros 4 ministerios que el Espíritu Santo realiza. Vamos a ver los primeros 3 el día de hoy y el 4 lo vamos a ver la próxima semana. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo asegura y el Espíritu Santo en la oración. Son 4 ministerios más del Espíritu Santo. El día de hoy, como le decía, vamos a ver los 3 primeros. La próxima clase nos vamos a adentrar en el 4º ministerio del Espíritu Santo, aparte de los dones, obviamente. Ya después vamos con los dones, nos seguimos con la divinidad del Espíritu Santo, de ahí nos vamos al apartado de la Trinidad y de ahí ya terminamos en la inspiración para saltar a bibliología. El primero, el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo, fue una de las últimas promesas que hizo Jesús a sus discípulos antes de la crucifixión. Como lo venimos viendo en los días domingos en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13, estamos a unas horas de que ¿qué? De que Jesús sea crucificado. Entonces, obviamente en el capítulo 16 estamos todavía más cerca de que Jesús sea crucificado. Y una de las últimas promesas que da Jesús a la iglesia
iglesia, o mejor dicho, a sus discípulos, es que el Espíritu Santo los iba a enseñar. ¿Cómo se va a dar la enseñanza? En 4 puntos. En del tiempo. ¿En qué tiempo? A partir de Pentecostés. ¿Cuándo va a empezar a enseñar el Espíritu Santo? A partir de Pentecostés. ¿Cuándo se ejerce? Este ministerio en específico del Espíritu era a futuro. En Juan 16 iba a ser en un futuro. Para nosotros obviamente es en el pasado. Comenzó el día de Pentecostés y ha continuado a través de esta y todas las épocas. La comprensión del apóstol Pedro se ve que es muy clara. El sermón del día de Pentecostés nos muestra que el Espíritu Santo no solamente lo llevó a predicar, sino que le llevó a comprender, le llevó a enseñar también. El sermón de Pentecostés es evidencia de que comienza el ministerio de enseñanza, pero también tiene contenido. ¿Cuál es el contenido de la enseñanza? Toda la verdad. ¿Se acuerda que definimos para nuestro estudio la verdad como qué? Como la sana doctrina. ¿Sí lo recuerda? Lo vimos apenas hace unas 2 o 3 clases. ¿Cuál es el contenido? El contenido del ministerio del Espíritu Santo en la enseñanza abarca toda la verdad. Esto, por supuesto, significa la revelación concerniente a Cristo mismo, revelándonos a Jesucristo, la enseñanza de Cristo, pero sobre la base de la palabra escrita, porque no tenemos ni necesitamos ninguna otra información acerca de Cristo, si no es mediante la Escritura. Toda la verdad. ¿A qué nos referimos con toda la verdad? A la persona de Cristo. Pero a la persona de Cristo en la Biblia. ¿Qué significa esto? Que si alguien viene y te dice, es que a mí el Espíritu Santo me hace sentir que Cristo es así, a mí el Espíritu Santo me dice que Cristo es así, y que no, el Espíritu Santo te va a enseñar a conocer a Jesucristo, sí, ¿mediante qué? La Escritura solamente, ¿sale? Por lo tanto, el Espíritu Santo le enseña al creyente lo que hay en la Escritura, lo cual le guía a un entendimiento de las promesas. Esta parte de la enseñanza debe de animar a todo creyente a estudiar las Escrituras. Si usted dice, yo no estudio las Escrituras porque no le entiendo, quiere decir que está menospreciando este ministerio del Espíritu Santo. Si cree que no le entiende, ore antes de leer la Biblia y dígale, Señor, enséñame a encontrar a Jesucristo dentro de esta palabra, y ahora sí póngase a leer la Escritura. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Glorificar a Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza? Estamos viendo que el Espíritu Santo tiene otros 4 ministerios al menos. Enseñanza, guía, asegurar nuestra salvación y en la oración. El primero en la enseñanza. ¿En qué tiempo enseña? A partir de Pentecostés, no antes. ¿Cuál es su contenido? Toda la verdad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué enseña? ¿Para que tengamos mucho conocimiento? No. El resultado del ministerio de enseñanza del Espíritu Santo es que Dios sea glorificado, que Jesucristo siempre sea glorificado. Si Cristo no es glorificado, entonces esa enseñanza no vino del Espíritu Santo. Es importante no perder de vista que no es el Espíritu Santo quien se glorifica a sí mismo, o quien debe de ser glorificado en el servicio. ¿Quién debe de ser glorificado? Cristo. Que el Espíritu Santo jamás te va a llevar en una enseñanza a que se glorifique Él mismo. Él te lleva a que glorifiques ¿a quién? A Cristo Jesús.
Además, si a Cristo se le conoce solamente a través de la palabra escrita, entonces Cristo es glorificado cuando la palabra de Dios se expone con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le acabo de decir? Traducción, escriba. Una predicación poderosa en el Espíritu es una predicación que en todo glorifica a Cristo. Estábamos muy acostumbrados a decir, esa predicación estuvo ungida, estuvo poderosa, nada más porque de repente movía mucho las emociones. ¿Sí hay predicaciones poderosas en el Espíritu? Sí, el Espíritu Santo poderosamente se mueve en su iglesia. ¿Cómo? Haciéndonos sentir bonito, brincar, emociones. No, una predicación poderosa en el Espíritu es una predicación que en todo glorifica a Cristo. Cuando tú sales de la enseñanza, de la predicación, glorificando a Cristo, conociendo más a Cristo, amando más a Cristo, queriendo ser, anhelando ser más como Cristo, esa predicación fue una predicación poderosa del Espíritu Santo. Obviamente el predicador solamente fue un instrumento, pero el Espíritu Santo nos llevó a una enseñanza central, un objetivo en esa enseñanza que es glorificar a Cristo. Y por último, su procedimiento. ¿O cómo lo hace? ¿Cuál es su procedimiento? Primera de Juan 2:27. ¿Cómo le enseña el Espíritu Santo al creyente? ¿Te acuestas a dormir con la Biblia debajo de la almohada? ¿Te levantas y ¡pum! No, si así fuera, imagínense. Yo cuántas horas leyendo a la semana. Yo estudié y nomás tenía que ponerme la Biblia abajo de la... Primera de Juan 2:27. ¿Cuál es el procedimiento que lleva el Espíritu Santo? O viene alguien, ora por ti y te empiezas a retorcer, te caes, te levantas con mucha enseñanza. Tampoco. Primera de Juan 2:27 nos dice, pero la unción es el Espíritu Santo en nosotros, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Pareciera que aquí el apóstol Juan nos está diciendo que no tenemos necesidad de maestros humanos. Esto no es lo que significa este versículo. No está diciendo que son innecesarios los maestros humanos para explicar la palabra de Dios. Si fuera así, ¿qué hacemos con el don de la enseñanza que viene en Romanos 12:7? Y lo vamos a ver más a fondo. Romanos 12:7 es otro de los textos que nos habla de los dones del Espíritu. Gracias. Donde nos dice que ha dado el que tiene el don de la enseñanza, úselo en enseñar. Juan escribió con respecto a la presencia de anticristos en la iglesia. Ojo, anticristos, o lo que Juan se refería como anticristo, era aquellas personas que iban en contra de la doctrina cristiana. No tenga en mente ese personaje malvado que va a ser junto con la bestia y el falso profeta y el hijo del diablo y nada, todo eso. Hollywood se ha encargado de tergiversar todas esas enseñanzas. El anticristo ha habido muchos a lo largo de la historia, personas que van en contra abiertamente de la enseñanza cristiana. Juan estaba escribiendo acerca de los anticristos de la iglesia, habiendo declarado su propia convicción concerniente a herejías. Decía, si se acuerda, leemos en el capítulo 4 y dice, si no declara que Cristo ha venido en carne, si no dice esto, si no hace lo otro. Él simplemente afirmó que ningún hombre realmente tenía que comunicarles la verdad, porque el Espíritu Santo la iba a confirmar en ellos. Los maestros humanos somos la conexión necesaria en el procedimiento de instruir a los creyentes, aunque la autenticación final de la enseñanza viene del Espíritu Santo. Traducción, escriba. Los maestros de la Escritura son solo instrumentos, pero es el Espíritu Santo quien graba en nuestros corazones la verdad. ¿Cuál es su procedimiento? Grabar en nuestro corazón la verdad.
Si vamos bien hasta aquí, los maestros de la Escritura son solamente instrumentos. Es el Espíritu Santo quien graba en nuestro corazón la verdad. Ese es el procedimiento que lleva el Espíritu Santo. Segundo ministerio, guiar. Lo pongo más abajo. Este ministerio del Espíritu es uno de los que más deberían de adentar a un creyente. El Hijo de Dios no debe de tener miedo de caminar jamás en oscuridad. Siempre se debe de sentir libre para pedir y recibir dirección del Espíritu Santo. Las Escrituras en el Nuevo Testamento una y otra vez nos garantizan y nos muestran que el Espíritu Santo es quien guía a los creyentes. Vamos a repartir citas como si fueran dulces. Empezamos. Romanos 8:14, ángel. Después, Juan 16:13, Pastor Enrique, por favor. Hechos 8:29. ¿Tu hija? Pero lo vas a leer fuerte, ¿eh? Hechos 8:29. Después, Hechos 10, 19 y 20. Esther, por favor. Ahora acá de este lado. Todavía quedan muchas, no se preocupen. Hechos 13, 2 y 4. Mario, fuerte, por favor. Hechos 16, 6 y 7. Hermano Gabriel, por favor. Y Hechos 20, 22 y 23. Ese sí lo leo yo, porque si no me quedo sin cita. Empezamos. Vemos en la Escritura en repetidas ocasiones tanto la promesa como el ejemplo, sobre todo en el libro de los Hechos, del Espíritu Santo guiando a los creyentes. Por eso es que un verdadero creyente no ha de tener temor. ¿Estoy en la voluntad de Dios o no estoy? ¿Que esto le agrada a Dios o no? Tú descansa en Cristo, permanece en Él, sabes que el Espíritu Santo te guía y sigue tu camino. Romanos 8:14, fuerte. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces usted es guiado por el Espíritu de Dios. Pero no me doy cuenta. Es diferente que no se haya dado cuenta a que no se ha guiado. Un ejemplo de ello es que lo trajo aquí. Aquí estamos. ¿Cree que salió de usted? Se lo he dicho muchas veces. No, ¿quién lo guió a estar aquí? El Espíritu Santo. Después, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y les hará saber las cosas que habrán de venir. Así es, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Después, Hechos 8:29. Hasta ahí nada más, gracias hija. Dice la Biblia en Hechos 8:29 que va Felipe por el camino y de repente el Espíritu Santo le dice: ¿ves a ese hombre que va en ese carro? Acércate ahí porque te voy a hacer que le prediques el Evangelio del Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta ahí que la enseñanza, el Espíritu Santo lo guía a enseñar en contenido la verdad que es Cristo para glorificar a Dios por medio del grabado en su corazón. Después, Hechos 10, 19 y 20, Pedro, mejor dicho, cuando visita a Cornelio, fuerte. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Así es, ahora vemos que el Espíritu Santo guía a Pedro. Hechos 13 del 2 al 4. Así. Seleucida. Así es, vemos que en uno de sus viajes misioneros el apóstol Pablo y Bernabé son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hechos que sigue 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia
hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Así es. Vemos que el Espíritu Santo también sus motivos tiene, no siempre revelados, algunas veces son ocultos para nosotros, el prohibir predicar la palabra. Mucho ojo con este texto. Esto es para las personas que son evangelistas, vaya, que hacían la obra de evangelista, porque muchos decimos, no, pues es que como que el Espíritu no me lo está permitiendo predicar. Tienes vergüenza, tienes pena, no te preparas y le quieres culpar al Espíritu Santo que no te permite predicar. Pablo y Bernabé eran personas que no los podían parar, hablaban y hablaban y hablaban acerca del evangelio, y en un momento determinado el Señor les dijo, aquí no. El Espíritu Santo les dice, aquí no. Cuando tú seas de esas personas que en todos lados predica y predica y predica el evangelio, y de repente ahora sí el Espíritu te dice, aquí no, te lo voy a creer. Pero si nunca predicas el evangelio y únicamente quieres poner como excusa que el Espíritu no te lo permite, no te creo nada. Y por último, Hechos 20, 22 y 23 dice, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo, hablando acerca de lo que venía, en varias ocasiones el Espíritu lo estaba advirtiendo. Hubo hasta ahí una profecía que se ataron con un cinturón de él. Así dice el Espíritu, el dueño de este cinturón va a ser así atado por los judíos. El Espíritu Santo guiando a Pablo. La forma práctica en que el Espíritu Santo nos guía a los creyentes es triple. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? De manera práctica, como a Pedro, como a Pablo, como a Felipe, vas caminando y de repente, ¿sí? ¿Qué pasó, señor? Ahí voy. No, ya no. Primero, por medio de la enseñanza misma, Juan 14, 26. Y nos apunta acá, Juan 14, 26. ¿Cómo nos guía hoy en día el Espíritu Santo? Ya vemos que en la Biblia nos promete guiarnos. Ya vemos que en el libro de los Hechos hay muchos ejemplos del Espíritu Santo guiando. Pero el libro de los Hechos es para Historia Salutis, para historia de la salvación. Ahí no podemos hacer doctrina. La doctrina viene de los libros doctrinales, no históricos. Juan 14, 26 nos dice: mas el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, ¿él qué dice que hará? Les enseñará todas las cosas, y de hecho ahí mismo viene la segunda de 3 partes, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Subraya enseñar y recordar en ese versículo. ¿Cómo nos enseña? Ya lo vimos, aquí está. Segundo, por el recuerdo. Ahí mismo en Juan 14, 26, el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará lo que Cristo hizo, dijo, dice. Los creyentes tenemos la inclinación de olvidar las cosas buenas porque las consideramos normales y por lo tanto necesitamos que alguien nos despierte la memoria. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, recordarnos. El verbo utilizado aquí por Juan es una palabra fascinante, pues significa, entre otras cosas, volver a pasar por el corazón. Cuando dice que nos va a recordar, está diciendo que nos va a hacer pasar por el corazón nuevamente. Un ejemplo de ello es lo que hizo José en Génesis 50, 21. Vaya Génesis 50, 21. Y obviamente llevan este orden. Primero nos enseña y después nos recuerda la enseñanza, haciéndola pasar nuevamente por nuestro corazón. Un ejemplo
Es lo que leemos en Génesis 50, 21. José hablando con sus hermanos y les dice: ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló. ¿Y qué dice que hizo? Les habló ¿a dónde? Al corazón. ¿Por qué? Porque su padre había muerto y entonces sus hermanos dijeron: en la torre, ahora sí nuestro hermano se va a vengar, ¿y cómo nos va a ir? Y José les dice: a ver, calmados, tranquilos, ya lo que pasó Dios lo hizo que pasáramos con un motivo, veamos cómo estamos. Y les habló directo al corazón. Es lo que hace el Espíritu Santo, nos habla directo al corazón. Y por último, por medio del testimonio, Juan 15, 26 y 27. Juan 15, 26 y 27. ¿Qué significa el testimonio? Que nos estimula. ¿Ya lo tenemos? Juan 15, 26 y 27 dice: pero cuando venga el Paracletos, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mí, Él dará testimonio acerca de mí. 27. Y una vez que recibas testimonio, ¿qué dice? Ustedes darán testimonio. Vamos a recibir el testimonio y en ese momento nosotros vamos a dar el testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Significa que el Espíritu Santo nos estimula a imitar a Cristo, o en palabras más asimilables, Él pone el querer como el hacer. Eso es lo que significa que damos testimonio, o que por medio del testimonio de Cristo, que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. ¿Qué? Imitar a Cristo, ser como Cristo, amar a Cristo. Tercero, el Espíritu Santo asegura, o también podríamos llamarle da certidumbre. El Espíritu Santo da certidumbre. De hecho, esto lo vimos mucho cuando hablamos acerca de soteriología. En más de una ocasión lo ligamos con muchos temas, la seguridad de nuestra salvación. Ya no me voy a meter mucho aquí. Aquí en soteriología lo vimos en uno y en otro y en otro. ¿Se acuerdan? Veíamos, y por eso el Espíritu da testimonio y el Espíritu nos asegura, y el Espíritu también es el que le da seguridad a un creyente. Romanos 8:16. Nos da seguridad de que somos hijos de Dios, nos da certidumbre de nuestra salvación. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. El Espíritu, una de las obras o ministerios que también hace, es darle seguridad a un creyente de que es hijo de Dios. La palabra que usa aquí Pablo para hijo es teknón, del griego teknón. Me pareció relevante, pues la mayoría de las veces la palabra hijo viene del griego huios, que significa relación con el Padre. Pero la palabra teknón enfatiza el hecho de que se comparte vida con tu Padre. Es lo que significa la palabra hijo aquí. Alguien que participa de la vida del Padre. Debido a esto, también participa como heredero de las posesiones de su Padre. La certidumbre de todo esto es obra del Espíritu en el corazón de cada creyente. Indudablemente la seguridad también viene al corazón del creyente por un mayor entendimiento de algunas de las cosas que el Espíritu ha hecho por él. Por ejemplo, la seguridad aumenta cuando uno entiende lo que es ser sellado con el Espíritu. ¿Para qué nos sella el Espíritu Santo? ¿Sí se acuerda? ¿Cómo qué? ¿Como propiedad de quién?
de Dios, de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros estudiamos un tema como el sello del Espíritu y tú dices, entonces yo llevo un sello el cual dice propiedad de Cristo, nadie me lo puede quitar, soy de Él, eso te da certidumbre. Pero si no renuevas tu mente, obviamente no tienes certidumbre. O con temas como las arras del Espíritu, que ya vimos que es nuestra herencia, que nos garantiza, ¿cómo se llama cuando das el primer pago? No es abono, es la garantía, que no es garantía, cuando das el pago inicial. Enganche, el enganche, se me estaba yendo el enganche. Ahí se ve quién no compra en Coppel. Sí, tiene mucho que no voy a Coppel. Ahí se ve quién no tiene crédito en Electra. Es el enganche, las arras es el enganche, porque todavía no se completa, todavía falta que esta carnita se haga a un lado y venga la glorificación, pero ya tenemos el enganche, que es el Espíritu Santo, la garantía, las arras, la promesa. O cuando entiendes la consumación de tu redención. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice la Biblia: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en este evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vaya, lo que le he querido decir en todas estas líneas son, escriba: en la medida que renovamos nuestra mente con la verdad, en la medida que renovemos nuestra mente con la verdad, la seguridad de nuestra salvación crecerá cada vez más. Pastor, pero es que yo no me siento seguro de mi salvación. ¿Cómo? ¿No has entendido los temas de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera? No puse atención, me dormí. Pues por eso no tienes seguridad de tu salvación, porque no has renovado tu mente. Pero en la medida que renovas tu mente, te apropias por medio de la fe de esa verdad, de esas verdades, y dices, Señor, yo te creo. Entonces va a venir certidumbre a tu corazón de que eres hijo de Dios. Repito, en la medida que renovemos nuestra mente con la verdad, la seguridad de nuestra salvación crecerá cada vez más. Si tú no tienes certidumbre de tu salvación, renueva tu mente o deja de pecar. Que también si le estás dando vuelo a la hilacha. La comprensión de lo que implica el hecho de que el Espíritu Santo une al creyente al cuerpo de Cristo también sustenta la seguridad de la salvación. Por supuesto, el dar entendimiento de estos grandes acontecimientos es parte del ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. Vaya, de aquí nos regresamos acá. La enseñanza viene como parte de dar certidumbre. Así que en muchas maneras el Espíritu Santo está relacionado con la certidumbre en el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo está interesado en que esta sea una realidad en nuestras vidas. ¿Sabe por qué se liga aquí? Porque si algo quiere Dios es que usted y yo vivamos con esa certidumbre, que no esté por ahí con el mundo caminando, mordiéndose las uñas y diciendo soy salvo, no soy salvo. No somos arminianos para que esté desportijando su margarita, soy salvo, perdí salvación, la gané, perdí, la gané, perdí, la gané. No, usted y yo tenemos la certidumbre. Dios anhela que tengamos la certidumbre de nuestra salvación. Es en la medida en que descansemos en Cristo, renovemos nuestra mente, que vamos a tener esa certidumbre. Y por último, nos guía en la oración, el Espíritu Santo en la oración. Ese lo vemos la próxima semana. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Vamos a orar ya, entonces vamos a terminar. Ya nada más aquí le pongo, da certidumbre, renovando la mente. Vamos a orar, cierren sus ojos, ahorita lo dejamos un ratito, si no ha terminado de copiar, ahorita lo terminamos de copiar. Cierren sus ojos, recapitulemos rápidamente, 1 minuto. El Espíritu Santo, aparte de llenarnos, de sellarnos, de bautizarnos,
No es lo mismo el bautismo del Espíritu que bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu sucedió una vez, Pentecostés, para los apóstoles. El bautismo del Espíritu nos une al cuerpo de Cristo y también nos da certidumbre de la salvación. Pero aparte tiene otros ministerios. El ministerio de la enseñanza que comienza en Pentecostés, cuyo propósito es glorificar a Dios, mostrándonos la verdad de Jesucristo en la Biblia, grabándola en nuestro corazón. El ministerio de guiarnos, nos guía precisamente por medio de la enseñanza, nos recuerda quién es Cristo, nos pasa esa verdad nuevamente por el corazón y nos estimula, nos da el querer como el hacer, y sobre todo nos da certidumbre de nuestra salvación. En la medida que renovamos nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios, esa certidumbre va creciendo más y más y más. Y aunque llegues a tropezar y a caer, lo hemos visto los domingos en la mañana, por supuesto que un verdadero creyente puede caer, y a veces estrepitosamente, pero en la medida que tienes renovada tu mente, confiesas tu pecado, te apartas de él y sigues caminando con Cristo, porque has renovado tu mente y sabes que fuiste solamente cometiendo un error por estar en la carne, pero que has sido comprado a precio de sangre y tu salvación está asegurada. En la medida que renovas tu mente con la verdad, esa certidumbre se hace cada vez más firme en tu corazón. Dios anhela, Dios tiene ese plan, vaya, para el ser humano, para sus hijos, para sus elegidos, que tengamos la certidumbre en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Por eso lo dice, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque eso trae paz, tranquilidad a nuestras vidas. Eso nos hace estar bien con Dios a pesar de que todo lo demás se caiga y se desmorone. La seguridad, el yelmo, el casco de nuestra salvación, tener segura nuestra mente en la salvación, nos da una estabilidad tremenda. Señor, te damos gracias en esta noche por renovar nuestra mente con la verdad. Te damos gracias porque entendemos que esta renovación es con el propósito de que sea glorificado Jesucristo. Y qué mejor manera de ser glorificado que nosotros siendo como Él. Más allá de que sea con alabanzas o con oraciones, por medio de vidas transformadas, es que entendemos que Jesucristo es sumamente glorificado. Hoy, Señor, te rogamos que esta enseñanza baje a nuestro corazón, como lo hemos visto, la infundas en nuestro corazón, la selles ahí, des testimonio, pongas el querer como el hacer, nos estimules para dar testimonio de Cristo, para ser como Él. Te doy gracias, Señor, porque nos permitiste tomar la clase. La lluvia no nos lo impidió y aunque así hubiera sido, tu voluntad es, Jehová es, haga lo que bien le parece, dijo Elí.